Él optó por no hacer una conferencia tradicional de cierre, sino justamente ir recuperando lo que fue surgiendo. Así que, bueno, estuvimos hace un rato trabajando en eso. Espero que nos salga bien lo que intentamos hacer, como una especie de plenario final, si se quiere, pero es un plenario inicial de evaluación de lo que fue este encuentro que, como dijimos, estamos preparando desde marzo y que tuvo el objetivo de mostrar un poco del trabajo que se fue realizando desde que iniciamos la gestión como Junta Ejecutiva Provincial y en mi caso en el rol de Secretaria de Política Educativa y Capacitación, que siempre tuvo la intención de articular con las distintas regionales para pensar, como decíamos ayer, en la heterogeneidad de lo que supone la tarea docente en la provincia del Chubut, ¿no? Reconocer las singularidades, las particularidades y valorar los saberes pedagógicos que construimos en las escuelas, siempre de forma colectiva, aunque a veces la tarea parezca solitaria, es una tarea que implica un posicionamiento político y una construcción colectiva del conocimiento. Por lo menos también esa es nuestra apuesta, por eso esa leyenda que está en el banner, que un poco intenta sistematizar algo que habíamos escrito en el programa cuando fueron las elecciones de la Junta Ejecutiva Provincial, ¿no? Por una formación docente crítica, comprometida con la escuela pública, que apuesta a la construcción colectiva de conocimiento y por una educación que contribuya a la transformación social. Bueno, esa frase que es tan cortita sintetiza un poco el horizonte que habíamos proyectado y que estamos tratando de concretar cotidianamente. Saben que no es fácil, supone muchos desafíos, muchas negociaciones, acuerdos, articulaciones que a veces son posibles y otras no, pero siempre las intentamos hacer. Tratamos de concretar eso que a veces se dice muchas veces en momentos de lucha, que es la unidad. A veces funciona, a veces no funciona, a veces se expone más o menos. Creo que este encuentro un poco refleja la dinámica del sindicato o lo que queremos lograr. Las ausencias, presencias de hoy exponen mucho de lo que ha pasado en todo este tiempo. Así que bueno, también es un reconocimiento a quienes cotidianamente apuestan a la formación docente. Lamentablemente tenemos la limitación de que las propuestas de formación tengan que hacerse luego de las 18 horas o los días sábados. Tanto para quienes coordinan las propuestas de formación como para quienes asisten, en un esfuerzo muy grande. Eso también las talleristas que han estado acá presentes lo valoran mucho. Este año, desde que iniciamos, por eso digo, esto inició allá en febrero, marzo. De hecho, hoy me acordaba con Borsani que mi primer mensaje hacia ella fue en febrero. A fines de enero en realidad, porque seguimos trabajando en verano. Bueno, hoy, digamos, se ve acá, con lo que se pudo, con lo que se pudo concretar, pero siempre desde la mejor intención. Y como les decía, este encuentro fue proyectado justamente para mostrar lo que fuimos haciendo, por eso cada curso, cada propuesta de formación tenía el objetivo de llegar hoy a octubre a mostrar lo que se hacía, hasta donde se hizo, con lo que se pudo. Muchos talleres mostraron y mesas de trabajo, producciones ya finales, otras en proceso de evaluación, pero bueno, eso fue lo que intentamos mostrar. Bien, entonces ahora voy a leer lo que me escribí porque ya me estoy poniendo muy nerviosa y no quiero faltar al trabajo que hicimos con Guillermo, Daniel y Magalí hace un rato. Bueno, Guillermo nos va a compartir reflexiones sobre algunos aspectos de lo producido en este encuentro en las distintas instancias de trabajo. Eso quiere decir en las mesas de trabajo, los talleres, las charlas que se dieron en los paneles, también en las conferencias, ¿sí? Así que le paso el micrófono a Guillermo. Es muy difícil restituir en un cierre la riqueza de lo producido. Por lo tanto, elijo algunos aspectos que me parece que estuvieron presentes y traté de darle formato. Me es imprescindible, una vez más, visibilizar que un sábado a las 5 de la tarde hay un conjunto de educadores dispuestos a pensar,
respuestas a problemas cotidianos, mientras que los gobiernos niegan el reconocimiento salarial de la tarea, culpabilizan a los educadores por los resultados preocupantes y culpabilizan a los educadores por ideologizar a los estudiantes. En esta síntesis creo que están incluidos una cantidad de aspectos que muchas veces nos pasan desapercibidos. El sistema educativo, no hay visualización del sistema educativo, es una entelequia, ¿no? Porque lo que se visualiza es el aula, el docente, a veces ni siquiera la escuela, ¿no? Pero el sistema educativo existe y ese sistema educativo es imprescindible porque no habría Estado sin sistema educativo. Y esto es así en todos lados porque el Estado necesita de un sistema educativo que prepare a las generaciones. En una época se decía adaptadas a. Yo creo que la palabra no es la adaptación, sino que prepare en función de los intereses que tienen quienes dirigen el Estado. En ese sentido, esos intereses, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿a quiénes representan? Porque no siempre quienes dirigen el Estado representan los mismos intereses. Sin embargo, independientemente de la ideología del Estado, el Estado usa un sistema educativo. Y hoy, en más de una oportunidad, apareció el concepto de homogeneidad, heterogeneidad. La homogeneidad es una expectativa de ese Estado y fue creado para eso. Es decir, no hay un Estado que pueda ser creado para otra función, no hay un sistema que pueda ser creado por otra función que obtener respuestas lo más homogéneas posibles. De hecho, un sistema graduado supone que hay casi diría yo, una unidad en cada uno de los niveles que están establecidos. Es decir, la graduación es porque es una forma abstracta de ubicar a los sujetos con un fundamento cuestionable de lo que es capaz de hacer a determinada edad. La realidad muestra lo contrario, pero el sistema está graduado. ¿Por qué el sistema está graduado? El sistema está graduado porque eso es lo que permite una determinada organización. ¿De qué depende esa organización? Y de los propósitos, justamente de que nosotros desde muy chicos vayamos pensando que los procesos son graduales, progresivos y siempre ascendentes. Por lo tanto, hay linealidad y la práctica de la linealidad es la que se va haciendo carne en los modelos de aprendizaje. Es decir, la vida nos muestra que el aprendizaje no es esa linealidad. Sin embargo, todos tenemos una expectativa de que lo correcto es de a poco, progresivamente, de menor a mayor. Y si uno tiene la experiencia, como tienen ustedes, como tengo yo, del aula, se da cuenta de que algo que se enseñó a principio de año, siempre hay alguna estudiante que 3 meses después dice A, y es el momento en que hizo el insight de aquello que fue visto 2 meses antes. Porque por más que parezca una respuesta que dio adecuada en su momento, la comprensión de eso no es inmediata. Es decir, es una visión mecánica del proceso de aprendizaje. ¿Tiene algún sentido verla de esa manera? Sí, tiene un sentido. El sentido es que si nosotros trabajamos con la concepción de que el aprendizaje es mecánico y que lo que importa es la graduación y el ejercicio, el reconocimiento interno de cómo se aprende es ese. Las teorías pedagógicas han sido históricamente subsidiarias de teorías psicológicas, porque siempre hubo una
necesidad de entender cómo es el sujeto. Es decir, es casi digamos, una demanda, es decir, ¿por qué somos como somos? ¿No? Es decir, todos nos preguntamos, ¿por qué tenemos los comportamientos que tenemos? ¿Cómo explicamos ciertos comportamientos que no logramos explicar en realidad? Entonces, las teorías filosóficas y las teorías psicológicas fueron dando respuesta. La respuesta de las teorías positivistas, o sea, psicológicas positivistas, que fueron dominantes en la generación del sistema educativo y siguen siendo en un sentido dominantes bajo el aspecto de nuevos nombres, porque muchos planteos llamados cognitivistas hoy pasan edulcorados con un fundamento que en realidad es esencialmente positivista, es decir, es asociar el conocimiento a cierto tipo de acciones que garantizan el resultado. Como decir, si yo hago A, B, C y D, va a dar H. Quienes estamos adentro de las aulas sabemos que en algunos casos va a dar H, en otros va a dar F, en otros va a dar J, es decir, que no está garantizado que ese conjunto de acciones va a dar siempre el mismo resultado. Sin embargo, la expectativa es esa. Y por un lado se habla, ¿no? Es decir, es políticamente correcto hablar de considerar las diferencias y en un momento determinado ese discurso finaliza cuando aparece un guarismo que dice el 13% de la población no termina la escuela secundaria. Entonces, digamos, ese respeto por el otro, ese respeto por el proceso, se termina en el momento en donde es necesario una respuesta que muestre lo homogéneo, sin hablar de lo que es el tráfico de datos que ya de alguna manera anticipaba ayer mostrando los resultados de las pruebas a aprender y pruebas internacionales. Entonces, esta idea de homogeneidad, heterogeneidad, está en permanente trabajo desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, en la Argentina existen alrededor de 1.122 escuelas que aún separan a los sexos en la institución. Es decir, que no se juntan en alrededor de 1.200 escuelas varones con mujeres. Hoy, ¿cuál es el fundamento de esto? Por supuesto que hay muchos fundamentos que no son explícitos, ¿no? Pero hay uno que es más o menos explícito. El fundamento explícito es que hay pruebas que se realizaron comparando la atención de mujeres y varones juntos y separados. Los invito a que anticipen los resultados y me eviten a mí decirlos. ¿Cómo les parece a ustedes que pueden haber sido los resultados de esas pruebas? Digan, no se sonrojen. Diga. ¿Del amor qué? Se enamoran. Bien, ¿quiénes se enamoran? No. Los varones, muy bien, Daniel, por eso es el secretario, él sabe. Fíjense que el fundamento es que midieron, vamos a ponerlo así, midieron, porque también eso es la prueba científica, ¿no? Midieron que el nivel de concentración y respuesta de los varones solos mejora cuando están solos que cuando están con las mujeres, mientras que las mujeres tienen un rendimiento bastante similar solas o acompañadas. Bien. Bueno, sí, me paso mucho, no. Este bravo es... No, yo te pregunto antes. Dale. Aproveché, me fui a una anécdota personal, disculpen ustedes cuando aplaudieron, es que yo soy egresado de Ciencias de Educación del recontra siglo pasado de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces de Buenos Aires. Era absolutamente habitual que el único varón de las comisiones fuera yo. Por lo tanto, durante años, no mucho porque hice la carrera bastante rápido, escuché chicas, y entonces yo me limitaba a veces del fondo del aula a levantar la mano para ver si alguno se daba cuenta que había otros. No, pero bueno, es decir, pero vuelvo.
Esta idea de rendimiento, ¿no?, está fundamentada en esas teorías que de fondo lo que buscan es justificar que el aprendizaje es posible más allá de cualquier condición. Condición intelectual, condición económica, condición social, condición afectiva. Es decir, que los mecanismos, esto aparte tiene raigambre, les digo, hay países como Estados Unidos e Inglaterra, particularmente Inglaterra, que han invertido mucho dinero en tratar de demostrar que el sujeto se configura a partir de un proceso neurológico, es decir, que todo está en su cerebro. Y esto es muy útil para muchos, demostrar que es posible aprender, independientemente de las condiciones en las que vive, de todo tipo, no solo económicas o sociales, ¿no?, independientemente, porque en definitiva es un proceso que se produce en el interior del cerebro. Bien, ¿por qué la homogeneidad y su opuesto la heterogeneidad? Bueno, la misma neurociencia nos muestra que el mapa genético tiene muchos aspectos en común y unos pocos que son diferentes. Esos pocos diferentes es propiedad de cada uno. Quiere decir que ya si tomamos una base genética, podríamos decir, tenemos muchas similitudes porque el genoma humano es uno, pero no es idéntico en cada uno. O sea que ya desde ese mismo lugar podemos decir, no somos lo mismo, no somos iguales. Pero hay otro que es fundamental y que es que cada uno de nosotros se configura en relación a un grupo, a una realidad. Es decir, ninguno de nosotros pudo haber crecido al margen de un ámbito de crianza. O sea, nacemos lo suficientemente débiles, dependientes por la complejidad justamente de nuestro cerebro como para depender de otros. Por lo tanto, nuestro crecimiento y nuestra posibilidad de sobrevida estuvo directamente ligada a la posibilidad de la contención de un grupo de crianza. Ahora, ese grupo de crianza no es un grupo que no habla, no dice, es decir, es un grupo de crianza que transmite las condiciones en las que vive. Quiere decir que las modalidades que fuimos adquiriendo están en relación directa con ese contexto económico, social, cultural, ideológico, situacional, geográfico. La heterogeneidad tiende a borrar todas esas diferencias, ¿no? Durante años, estudiantes de la cordillera leían textos que estaban editados en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto se hablaba del mar permanentemente sin que nunca hubieran visto una gota de agua, ¿no? Y teniendo unas hermosas cordilleras al lado. Es decir, ¿por qué? Porque la respuesta esperable es que lean un texto independientemente de su contenido. Y ahí viene otro problema, ¿no es cierto? Forma y contenido. Entonces, aprender a leer y a escribir no es decodificar. Aprender a leer y a escribir es imprescindible porque es hasta que se descubra lo contrario, es el plano superior del pensamiento. Es decir, que la posibilidad de simbolizar en un texto un pensamiento es superior a tenerlo. Entonces, ese proceso es un proceso que su riqueza está ligada esencialmente al contenido. De lo contrario, volveríamos a un planteo de mi mamá me mima, en donde todos los que escribieron mi mamá me mima, ¿no?, todos sin excepción, aprendieron las letras. Ahora, ¿qué le decía esa forma de aprender la lectoescritura? Que no importaba el contenido, lo que importaba es que no se equivocara en escribir mi mamá me mima. Una anécdota que me parece extraordinaria de un investigador, colega, hace un trabajo en un aula de provincia de Buenos Aires, y entonces entra en un primer grado a observar una clase y la maestra había puesto Susi suma 6 sesos sosos. Susi suma 6, yo me la aprendí también con él. Susi suma 6 sesos solos.
Perdón, me equivoqué yo. Susi Sala, 6 sesos sosos. Esa era la oración. Susi Sala, 6 sesos sosos. Todos los que son docentes de inicial, que sea de primer grado, saben que eso tiene que ver con cuántas veces la combinación de la consonante S con todas las vocales. Susi, Sala. Bien, entonces Oscar, que era quien hacía la investigación, dejó que al final pregunta, le pide permiso a la maestra si puede hacer una pregunta y hace la pregunta. Entonces se dirige a los chicos y dice, chicos, ¿qué entienden ustedes por Susi Sala 6 sesos sosos? Le dije bien, ahí está. Silencio, no volaba una mosca. Entonces uno, medio chiquito, levanta una mano. Sí, dice. Y dice, Susi dejó la ventana de la sala abierta, vino una olaza y tiró todo al diablo, dijo. Entonces, lo aplaudieron. Aplauso cerrado, porque era la primera vez que alguien podía darle sentido a esa frase. Bien. Yo no, por favor, no solo no pretendo banalizar la discusión, que es muy seria, sino que justamente para mí es importante apoyarla en datos fehacientes que aparte niegan un gran trabajo que se ha hecho mucho antes de que apareciera la palabra constructivismo, que también fue una deformación de muchas teorías, es decir, con una intención muchas veces de poder darle sentido a lo que hacemos, ¿no? Porque hay algo que sucede en la docencia y es que hacemos muchas cosas sin poder ponerle nombre porque ninguna nos parece del todo y de repente aparece una palabra y le hacemos decir lo que nosotros necesitamos, no lo que la palabra quiere decir. Y como el que está del otro lado, que es el Estado, es muy piola, toma eso y lo absorbe, lo vacía y lo devuelve de diferentes maneras. Eso hace con todas las cosas que el Estado, el poder, sobre todo el poder, reconoce como útiles, ¿no? Entonces, esa palabra constructivismo hizo daño, la palabra, no la palabra, sino la implementación, pero hubo investigaciones muy serias, mucho antes de eso, mostrando la importancia de darle contenido al aprendizaje de la lectoescritura. Porque ese procesamiento del conocimiento es el que eleva la condición de código a lenguaje, ¿no? Es decir, la posibilidad de salir del manejo de un código y pasar a una etapa superior que es la de la simbolización de las ideas. Esta tensión es permanente. Entonces, ¿qué necesita el poder, el Estado hoy? Resultados en la lectoescritura. No se estudia qué es todo lo que ha modificado también la lectoescritura y se ubica exclusivamente en el terreno del método. Les quiero decir, mal de mucho consuelo de tontos, las pruebas PISA tuvieron una baja importante en todo el mundo porque los problemas de lectoescritura son muy, tienen otros resultados, pero con problemas muy similares. Y los dos problemas que se registran por fuera de la Argentina son, uno, el tema migrantes que no logran resolver en relación al lenguaje, y el otro es la incidencia de todos los medios digitales. Entonces, no vamos a culpabilizar a los medios digitales, pero no podemos negar tampoco que los tipos de lectura que hoy existen son muy diferentes al tipo de lectura que nosotros pretendemos. Y es una gran responsabilidad de la escuela sostener estos tipos de lectura y no quedar subsumidos en los que nos quieren imponer de los medios digitales. Porque a los medios digitales no les interesa la concepción del lenguaje como un paso superior en la simbolización del pensamiento. A los recursos digitales lo que les interesa es que seamos usuarios y que si no tenemos la palabra, no importa porque metemos un emoji. Y si no tenemos un emoji, hay otro que hizo, ¿cómo se llama cuando hacen un dibujito?
Un meme. Entonces nos divertimos y está fenómeno, pero volvemos a la etapa ideográfica, ¿no? Es decir que, y encima es una etapa ideográfica que hacen otros, o sea, no es que nosotros creamos el nuestro, no, dejamos en el WhatsApp en favoritos el emoji que hizo otro, ¿no? Entonces, esta tensión hay que tenerla, para mi gusto, muy presente, porque la homogeneidad no está en la misma respuesta. La homogeneidad está en que con las diferencias que tenemos, la mayor cantidad posible, logremos resultados similares. Es decir, no es que cada uno aprende su forma de leer o de escribir, porque eso luego el poder se hace cargo de decir vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y uno dice, no, pero yo aprendí, para mí es útil, para vos es útil, pero para el sistema no. Porque el sistema es como desconocer cuál es el lenguaje del poder. Entonces, el enorme desafío es lograr que la mayoría conozca el lenguaje, no solo para entender lo que dice el poder, sino para poder expresar sus ideas y para poder hacer públicas y colectivas sus ideas. En la medida en que cada uno tenga su forma de decir, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo? Es decir, ¿cómo vamos a establecer los aspectos comunes? Entonces, ahí viene el otro conflicto, que es la relación sujeto-grupo. Yo entiendo, digamos, más que entiendo, no. Digamos, a esta altura de la vida estoy muy convencido que es muy difícil negar la existencia del otro en nosotros. O sea, la idea del desarrollo individual también es una idea que está totalmente establecida desde los sistemas y desde el poder. Es decir, no importa quién tenga al lado, vos podés, ¿no? Es decir, la idea del desarrollo individual. Y sin darnos cuenta, nos van diciendo, bueno, ¿a vos qué te gusta? Y a mí me gusta tal cosa. Bueno, acá lo tenés. Y entonces empieza la segmentación lenta y constante de la sociedad. Y no importa el sector o la clase social, digamos, nos generan la ilusión de que cada uno de nosotros puede obtener lo que más le gusta, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta, una vez, esta vez una anécdota también, pero me sorprendió un aviso de un hotel que decía Hotel Boutique. ¿Por qué era Hotel Boutique? Porque tenía un menú de almohadas. Y entonces yo me metí y dije, ¿qué significa menú de almohadas? Usted nos escribe con cuál es el tipo de almohada que duerme y nosotros lo esperamos con ese tipo de almohada. ¡Wow! Dije yo. Entonces, digo, ¿cuál es el propósito de eso? Bueno, de hacer sentir que el que tiene el dinero suficiente como para ir a un lugar que me va a ofrecer un menú de almohadas, que me va a entregar la almohada de plumas que a mí me gusta, yo voy a ir. Claro, mientras que hay uno que va al hotel con la almohada de plumas, está el otro que la mira de afuera. Pero la ilusión es que hay algo que puede responder a la necesidad individual. Y eso va haciendo carne de manera tal de dificultar el reconocimiento de la necesidad común. Entonces, ¿por qué? Porque el planteo del desarrollo individual es las necesidades son individuales, no son colectivas. Y la ilusión de que uno puede satisfacer individualmente su necesidad. Entonces yo tengo necesidad de esto y por lo tanto voy a esperar que me den esto. Pero no solo eso tiene que ver con la ilusión de satisfacer la necesidad, sino también tiene que ver con una idea, entonces me voy a juntar con aquellos que tienen la misma necesidad que yo y sobre todo que piensan igual que yo. ¿Por qué? Porque juntarme con otro que tiene otras ideas, que piensa distinto, me dificulta obtener la respuesta a mi necesidad. Por lo tanto, cada vez más lo que se generan son espacios en donde la tolerancia con el otro que piensa algo distinto disminuye.
Los medios digitales hacen mucho con esto porque han logrado que nos comuniquemos sin la presencia del otro. Entonces, al no estar físicamente el otro, nos parece que le podemos decir una cantidad de cosas que físicamente no le diríamos, ¿no? Entonces, crece un tipo de... Por eso ratifico la enorme importancia de estar aquí, ustedes, nosotros, yo, reconociendo el terrible esfuerzo económico y físico de haber transitado kilómetros para poder estar acá, porque todo nos vende que, ¿y para qué? Si es mucho mejor quedarte en tu casa, pones la pantalla, lo ves al otro, no gastás plata, no te movilizás, podés hacer otra cosa, lo cual aumenta la sobreexplotación, porque mientras que tenés la pantalla, podés poner lavarropas, y en tal caso también, mientras que termina lavarropas, mientras que estoy trabajando y estoy con el otro, que no lo veo, de por ahí corrijo algo, miro algo de costado. Entonces, pareciera que estamos satisfaciendo una necesidad personal y en realidad estamos respondiendo a una demanda externa disfrazada de satisfacción personal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando hablamos adentro de las escuelas de respetar las diferencias, yo lo cambiaría por hasta dónde reconocemos al otro. O sea, ¿qué significa reconocer al otro? Porque el otro, muchas veces la diferencia pareciera ser en aquellos o que tienen un diagnóstico o que tienen un certificado. Yo digo, ¿cuántos son invisibles adentro del aula? Sí, ¿cuántas personas son invisibles adentro del aula? No hablan, no molestan, no preguntan, quizás no trabajan, quizás se van de la escuela. ¿Cuántas personas, a cuántas personas le sucede eso? El que termine en 13 sobre 100 en la escuela secundaria no es porque tienen certificados o diagnósticos. Un número muy importante de ellos son los invisibilizados, pero no por la escuela, es por la sociedad que se manifiestan en la escuela. Entonces, cuando un profesor de secundaria responde como responde, es porque no sabe cómo resolver esas cuestiones, porque aparte le han dicho, fundamentalmente, que su saber es el que le da sentido a su tarea y que si no hay saber, si no hay ese saber, no tiene sentido. Y por lo tanto ese sujeto le refleja que no tiene sentido y eso es muy frustrante, ¿no? Es decir, que estar adentro de un aula de secundaria y que alguien no aprenda o no escuche o no responda es sumamente frustrante. Ahora, ese que no responde muchas veces forma parte después de los invisibilizados y los que dejan de estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que no se respondió a esos intereses. ¿Y por qué no se respondió a esos intereses? Y porque es muy difícil reconocer la necesidad del otro. Entonces, el primer punto para mí no es, primero, es imposible negar la contradicción homogeneidad-heterogeneidad. Cuando se habla de grupo, pareciera ser que el grupo diluye la individualidad. Entonces, mejor no trabajar en grupo porque diluimos la individualidad. El problema no es ese. El problema es que si el grupo encuentra una tarea común que lo reúne, no importa las diferencias que tiene. El problema es que no encuentra la tarea común, porque la homogeneidad está en la tarea que tiene que resolver, no en las características de las personas. La tarea se enriquece en la medida en que las personas son diferentes. Pero si lo que se va a buscar es la homogeneidad en las personas para resolver la tarea, se está absolutamente en contra de un principio fundante, que es nosotros somos en relación a las diferencias y somos en relación a lo que los otros también nos devuelven. Entonces, de todos estos aspectos, yo creo que se ha hablado. Yo creo que se ha hablado porque nos recorren, en este día, ayer, hoy, porque nos recorren, ¿no? Cuando decimos qué características tiene el contexto se expresa permanentemente, mientras que algunos lo que pretenden es
eliminar, negar la existencia del contexto, depositando en la vocación docente el resultado. Entonces, digo, ¿por qué esto? Bueno, hay una razón bastante clara. Quienes nos dedicamos a la educación, algo de idealistas en el sentido de suponer que nuestra acción va a tener un resultado. Es decir, nosotros pensamos que idealismo en el sentido de somos como exitistas, es decir, vamos a lograr que alguien que no sabe algo lo sepa. No, ya a partir de esa base hay gente que dice, yo a mí no, para nada. Bueno, los que elegimos la educación pensamos, sí, hay algo que vamos a lograr. Y si no lo logramos, pues vamos a probar. ¿Por qué? Porque es como un impulso que tiene que ver con la identidad. Eso es explotado. Eso es explotado por el poder. Porque cuando no resulta, ¿cuál es la respuesta? Y es más un problema, y no tiene suficiente vocación, no tiene suficiente interés, no tiene suficiente fuerza, no se sobrepone a los problemas. Entonces, esto empieza a dividirnos también entre los que tienen vocación y los que no. Los que pelean por el salario y los que piensan que no es necesario. Los que dirigen y los dirigidos. Entonces yo escuché el final decir, le dijeron de todo a una directora, ¿no? En la dramatización que estaba haciendo. El sistema sabe perfectamente cómo subordinar a los directores porque lo llena de trabajo administrativo, ¿no? Y a medida que una escala sigue para arriba, lo que hace el sistema es que le va pidiendo más pruebas de amor. Por lo tanto, para poder escalar, tiene que dar cuenta de que está más enamorado del sistema. No puede ser un disidente si uno quiere aspirar a un cargo alto, ¿no? Entonces, pero sin embargo nos separamos, porque necesitamos de los directores, necesitamos de los docentes, necesitamos de las familias. Que otro lugar en donde entra en contradicción con la escuela, porque pareciera ser que lo que no se logra tiene que ver con las familias que no colaboran, ¿no? Y si las familias no colaboran, no se puede avanzar. Ahora, ¿hasta qué punto ahí viene la heterogeneidad? ¿Hasta qué punto entendimos que el trabajo es con las familias, con el contexto, con los directivos, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde? No es que no queremos entender. Todo se dirige a tratar de, también a nosotros, de segmentarnos como el menú de almohadas. Entonces, nos separa porque la separación permite una incidencia mucho mayor que si estuviéramos juntos. Por último, la pregunta que quedaba decir, ¿de qué somos responsables? Quedaba una pregunta a la mañana que no sé si quedó como pregunta o no, pero yo la vivo como pregunta. Mi opinión, digamos, somos responsables de mantener vivo el interés por el conocimiento, somos responsables de mantener viva la sensibilidad, evitando que le pongan la máscara. Y no es un problema mío, ¿no? Es decir, que como no es un problema mío, me cubro un poco y no siento. Somos responsables de mantener viva la curiosidad, fundamentalmente la curiosidad, porque sin curiosidad es muy difícil que haya conocimiento. Y también somos responsables de plantear que no hay existencia real sin el otro. Muy bien.